Un trineo parte del reposo y se mueve por un plano inclinado con una aceleración constante. Pasa por un puesto de control con una velocidad de 5 metros por segundo y por un segundo puesto de control a una velocidad de 15 metros por segundo. Si los dos puestos de control están separados por una distancia de 60 metros, calcular la aceleración del trineo, la distancia desde el punto inicial hasta el punto del primer puesto de control, el tiempo necesario para desplazarse desde el punto de partida hasta el segundo puesto de control. En nuestra tabla de datos tenemos la velocidad en el puesto 1, la velocidad en el puesto 2 y la distancia que hay entre el puesto 1 y el puesto 2. Lo que nos pide el ejercicio de averiguar es la aceleración, la distancia que hay entre el arranque y el puesto 1 y la variación de tiempo que hay entre el arranque y el tiempo total. Vamos de a poco. Vamos con el primero. Nos pide la aceleración que experimentó el trineo. En el esquema vamos a poner el 0 en donde se encuentra el primer puesto de control y el eje positivo en la dirección del trineo. Para la primera parte queremos averiguar la aceleración. Entonces vamos a decir que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es nuestra incógnita, por el tiempo que tarda en llegar de 1 a 2. Bueno, la segunda ecuación de movimiento nos dice que la posición final es igual a la posición inicial. Por ahora son todos datos. Si nosotros nos paramos con el 0 en donde arranca con la velocidad 1, la velocidad final va a tener una posición de 60 metros. Es decir, la posición final va a ser de 60 metros. La posición inicial va a ser de 0. Más la velocidad inicial, que es dato, por el tiempo que tarda en llegar de un punto al otro, más un medio de la aceleración por este mismo tiempo al cuadrado. La aceleración también es una incógnita. Para resolver esta parte del ejercicio vamos a tener que hacer lo mismo que hicimos para resolver el ejercicio anterior. Despejar aceleración de la primera ecuación, reemplazarlo en la segunda ecuación y luego averiguar el tiempo que tarda en llegar de un punto al otro para después volver a averiguar la aceleración. Al igual que en el ejercicio anterior, despejamos aceleración de esta ecuación. Nos queda la velocidad inicial que está sumando, restando del otro lado. El tiempo que está multiplicando nos queda dividiendo del otro lado. Este valor de aceleración lo vamos a meter ahora en la segunda ecuación de movimiento. Nos va a quedar que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo entre 1 y 2 más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo entre 1 y 2 por el tiempo entre 1 y 2 al cuadrado. La potencia se nos va con el tiempo entre 1 y 2 y la posición inicial sabemos que es 0. El próximo paso es sacar como factor común tiempo entre 1 y 2 y nos va a quedar que la posición final va a ser igual al tiempo entre 1 y 2 por velocidad inicial, que es el primer término, más un medio de velocidad final menos velocidad inicial, que es el segundo término. Despejamos tiempo entre 1 y 2 y nos va a quedar que es igual a la posición final dividido lo que estaba antes multiplicando. Velocidad inicial más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial. Lo corremos a un costado para poder poner los valores. Nos va a quedar 60 metros, que es la posición final, sobre 5 metros por segundo, que es la velocidad inicial, más un medio de la velocidad final menos la velocidad inicial. La velocidad final es de 15 metros por segundo, la inicial es de 5. 15 menos 5 nos va a dar 10 metros por segundo. Dividido 2 nos queda 5 metros por segundo. Entonces en el denominador nos va a quedar 60 metros dividido 10 metros sobre segundo. Esto equivale a 6 segundos. 6 segundos es el tiempo que tarda en llegar del punto 1 al punto 2. Ahora vamos a averiguar cuánto vale la aceleración, que sabemos que va a ser constante para todo el movimiento. Nos queda la velocidad final, que es de 15 metros por segundo, menos la velocidad inicial, que es de 5 metros por segundo, dividido 6 segundos, que es lo que tarda en llegar desde la velocidad inicial hasta la velocidad final. Es decir, el tiempo que tarda en recorrer el tramo de 60 metros. Nos da una aceleración de 1.66 metros por segundo. Hay que tener claro que esta aceleración es la aceleración de todo el trayecto. Desde que inicia su velocidad con una velocidad de 0 metros por segundo en la cima de la montaña hasta que llega al último punto. Lo que hicimos nosotros fue aprovechar los datos que nos daban para averiguar cuánto vale.
El segundo punto nos pide averiguar la distancia desde el punto inicial hasta el primer puesto de control. En este caso vamos a tener que hacer una nueva tabla de datos o simplemente agregarlos a los que teníamos antes. Pero vamos a plantear que tenemos una nueva velocidad inicial, que es una velocidad de 0 metros por segundo, porque sabemos que el trineo parte del reposo. Una velocidad de 1, que va a ser la velocidad final de este trayecto, y una determinada aceleración, que es la que acabamos de averiguar. Entonces vamos a plantear nuevamente las ecuaciones de movimiento para analizar este caso. Vamos a plantear para esta parte un nuevo sistema de referencia. Vamos a decir que nuestro 0 ahora se va a situar en donde tiene el móvil una velocidad de 0 metros por segundo. Y que la distancia final va a ser la distancia del puesto de control número 1. Tenemos que la velocidad final, que es un dato, es igual a la velocidad inicial, que es un dato, más la aceleración, que ya la averiguamos, por el tiempo que tarda en llegar del punto 0 al punto 1. Esa es una incógnita. Luego tenemos que la posición final, que es la otra incógnita, va a ser igual a la posición inicial, que es dato, más la velocidad inicial por el tiempo que tarda en llegar del punto 0 al punto 1, más un medio de la aceleración por el mismo tiempo elevado al cuadrado. Fíjense que para este caso podemos primero averiguar cuánto vale el tiempo, porque en la primera ecuación es la única incógnita, y luego reemplazar su valor en nuestras incógnitas de la segunda ecuación, para así averiguar la posición final. Entonces despejamos tiempo de la primera ecuación. Nos va a quedar que el tiempo entre 0 y 1 va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el valor de la aceleración. Reemplazamos por los datos y nos queda 5 metros por segundo, que es la velocidad en el punto 1, menos 0 metros por segundo, que es la velocidad en el punto 0, dividido la aceleración que averiguamos antes, que es de 1.66 metros sobre segundo al cuadrado. Esto nos da un total de 3 segundos. Este es el tiempo entonces que tarda en llegar del punto 1 al punto 2. Sabiendo este tiempo, ahora lo podemos reemplazar en la ecuación de posición final y averiguar cuánto vale la posición final. Fíjense que la posición inicial la tomamos como 0 y la velocidad inicial la tomamos como 0. Entonces los primeros dos términos van a valer 0. Nos va a quedar un medio por 1.66 metros sobre segundo al cuadrado por 3 segundos elevado al cuadrado. Obtenemos que la distancia que tarda en llegar de 0 metros por segundo a 5 metros por segundo es de 7.53 metros. El último punto nos pide el tiempo que tarda desde que arranca el movimiento hasta que llega a la velocidad final. Si en llegar a 7.53 metros, que es donde está el punto 1, tardó 3 segundos, y luego en recorrer los restantes 60 metros hasta el punto de la velocidad 2, que es 60 metros, tardó 6 segundos, tenemos que el tiempo total va a ser de 3 segundos del primer tramo más 6 segundos del segundo tramo. El tiempo total va a ser igual a 9 segundos. Si el valor de la distancia les dio 7.47, está bien. Yo usé algunos decimales de más de el tiempo entre el punto 0 y el punto 1.